Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a Daniel capítulo 6. Seguimos con el tema de los inquebrantables, ¿verdad? Seguimos con el tema de los inquebrantables, un tema bonito que vamos a desarrollarlo de aquí hasta que termine el año, porque hay muchos personajes bíblicos, ¿verdad? Entre ellos muchas mujeres también que fueron inquebrantables, ¿verdad? ¿Cómo dijo? ¿Quién fue la que dijo, tu Dios será mi Dios? ¿Quién fue ella, hermanos? ¿Quién? Fue Ruth, ¿verdad? Así, una mujer que no quiso volver a su pueblo. ¿Por qué? Porque conoció a través de ¿quién? De la suegra, ¿verdad? Lo que era Dios. Así es que qué bueno que en la Biblia Dios nos ha dejado hermosos testimonios de las personas que son inquebrantables. Hoy vamos a terminar de ver la parte de Daniel y vamos a ver un poquito acerca de los amigos de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abed-Negó, 3 jóvenes, oiga bien, que fueron puestos, por gobernadores por Daniel, porque Daniel los propuso para que fueran gobernadores. Vamos ahí, Daniel 6, del 1 al 3. Del 1 al 3, sí. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, pongo mi mente, mi corazón, mi voz en ti, para que seas tú a esta hora utilizándome, Señor, que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para cada uno de nosotros. Señor, que a través de estos testimonios, que a través, Dios, de estas enseñanzas podamos, Dios, ser cristianos temerosos de ti, y que sepamos, Padre, que tú tienes el control y que tú nos bendecirás. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recuérdense que estuvimos aprendiendo que sobre Daniel estuvo un espíritu, dice, superior. Un espíritu superior, oiga bien, que llevó a los sátrapas y a los gobernadores a sentir un celo por Daniel. Y qué feo es sentir, oiga bien, que alguien pueda tener celos de uno cuando Dios le está utilizando, cuando Dios ha fijado su mirada en usted, porque usted, oiga bien, puso delante de él su vida y su corazón para servirle hasta la eternidad. Entonces, esto mismo estaba ocurriendo, oiga bien, en la vida de Daniel. Vimos, oiga bien, que Daniel fue acusado. Fueron delante del rey Darío para decirle, hey, ¿y por qué Daniel no lo hace? ¿Y por qué Daniel le dice, no ora? ¿Por qué Dios, cuando oye escuchar la trompeta o la señal, por qué no se postra, sino que al contrario sigue orando 3 veces al día a su Dios? Y llegaron, hermano. Pero, si usted se acuerda, había un edicto. Y ese edicto había sido firmado por ley de Media y Persa. Ese decreto, o eso que se había firmado por ley de Media y Persa, ni el mismo rey lo podía abrogar. Oiga bien. Pero Daniel no lo quebrantó. Daniel siguió con su fe, con la esperanza puesta en quien le había llamado y había puesto sobre él un espíritu que dice superior, y ese espíritu superior es el Espíritu Santo de Dios, el cual está sobre su vida y está sobre la mía.
Y ese Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el que pone sobre nosotros, oiga bien, la valentía, la sabiduría, el conocimiento, para que usted y yo salgamos huyendo de las pasiones juveniles, para que usted y yo podamos hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Pero ese espíritu superior, usted y yo debemos de desarrollarlo. Hablamos de que Daniel era un hombre inquebrantable, uno, porque era un hombre perfecto. Número dos, vimos también porque era un hombre perseguido, y nos quedamos en el número 3, que era un hombre de oración. Cuando la Biblia, solo para recordarle, y no vayan a salir unos diciendo, sí, pero es que perfecto solo es Dios. Sí, en todas las cosas, solo es perfecto. Pero aquí, en la palabra perfección, estamos hablando que Daniel había seguido cumpliendo lo que sus padres le mostraron, le enseñaron. ¿A través de qué? A través de la Torá, a través de la ley. Así como usted y yo debemos instruir a nuestros hijos en el conocimiento, en la palabra, en valores morales, valores cívicos y valores espirituales, para que conforme vayan creciendo, nuestros hijos sean personas de bien. Si ese espíritu superior que estuvo sobre Daniel ahora está sobre usted y sobre mí, nuestros hijos deben de ser diferentes. Yo siempre digo que si un hijo de un pastor se hace bolo, drogadicto, es porque falló el pastor, hermano. Es porque fallamos. Si la hija se le hace loreta y sale con uno, con otro, y de repente un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y todos son de diferentes hombres, algo mal hizo el pastor y su esposa en ese hogar. Porque la palabra no regresa vacía, hermano. La palabra es viva y eficaz, y corta hasta romper ¿el qué? El pecado. Entonces, oiga bien, cuando nuestros hijos, en el caso ministerial, fallan o se equivocan o hacen cosas intolerables, es porque nosotros como pastores no les moledamos el verdadero evangelio. Y no estamos hablando de la perfección, estamos hablando que les voy a mostrar cómo debemos seguir. Y por eso, oiga bien, había un espíritu superior en la vida de Daniel, porque sus padres, oiga bien, hicieron bien la tarea. Ahora la pregunta es, ¿nosotros como padres estamos haciendo bien la tarea con nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando que deben de saludar? Aún los mismos de nosotros, hay días que se levantan y dicen buenos días, dicen. Que uno tiene que decirle, hey, buenos días, ¿y qué pasó? Pues, ¿por qué no saludas? Pero nosotros debemos de enseñarles a decir con permiso, buenas tardes, discúlpeme, ¿verdad? ¿Me permite, por favor? A enseñarles a hacer sus cuartos, a enseñarles a barrer, a enseñarles a trapear. Hay muchas actividades que usted y yo se las debemos de enseñar a ellos. A respetar a la mamá. A veces nuestros hijos no respetan a sus madres porque nosotros no las respetamos ni les damos el lugar que ellas se merecen. Y por eso es que nuestros hijos, oiga bien, no respetan a sus madres o a sus padres. ¿Por qué? Porque no ven el ejemplo en la casa. Entonces, sobre la vida de Daniel había un espíritu superior que lo había llevado ¿a qué? A ser perfecto en todos sus caminos. ¿Es perfecto usted en sus caminos? ¿Caminamos bajo la perfección? ¿Y todo empieza ¿dónde? En mi vida, hermano. Ahí empieza todo. En mi vida, ejerciendo una autodisciplina todos los días en mí. Por eso todos los días tenemos el privilegio, oiga bien, de ir al trono de la gracia y la misericordia y hablar con Dios y pedirle perdón. Antes usted no lo podía hacer, hoy lo podemos hacer. Antes usted tenía que ir donde un hombre a confesarle sus faltas para que él viniera y se las dijera a Dios. Hoy no, después de que Cristo murió y resucitó y que hoy está a la diestra del Padre, abogado tenemos para con Dios, y hoy yo puedo acceder libremente al trono de la gracia y la misericordia y decirle, Señor, me equivoqué, pero vengo a buscar tu redención, a que me redima y limpies mi corazón y mi pecado y me hagas hoy alguien diferente. Todos los días lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay un espíritu superior. Entonces, Daniel era un hombre de oración, era un hombre protegido y también era un hombre vindicado. Podemos decir que Daniel era un hombre de oración y vamos a ir a Daniel capítulo 6, versículo 10. Y en Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Lo hacía a escondidas? No. Como lo hacía antes. ¿Por qué no cerraba las ventanas, hermano? No tuvo temor. ¿Y cuántos de nosotros, oiga bien, nos da temor cuando escuchamos voces extrañas que dicen que quieren atentar contra nosotros y que no tenemos un Dios poderoso y que no tenemos un Dios sobrenatural y que no tenemos un Dios que todo lo puede y que Él nos va a ayudar y nos va a sacar de la condición en que hemos vivido? ¿Por qué cree que Daniel optó por no cerrar las ventanas? ¿Por qué cree? Y está en lo que vamos a leer al final. Es que usted ya lo conoce. Porque ya había visto la condición en sus amigos. Daniel estaba enfrente de ¿quién? De Darío, ¿verdad? Sus amigos en el gobierno ¿de quién estaban? De Nabucodonosor, porque él fue el que los exilió, el que los llevó cautivos, el reino babilónico. Darío era del reino de Media y Persia que conquistó Babilonia. Entonces, oiga bien, Daniel fue el que había puesto a sus 3 amigos por gobernadores y salió un edicto, que todos aquellos al escuchar tamboril, trompeta, tambor, ¿verdad?, tenían que postrarse ante la imagen de oro puro que había hecho Nabucodonosor. Entonces, oiga bien, ¿quiénes eran estos 3 jóvenes? Eran adivinos y estaban en el reino. Pero como nadie podía, oiga bien, traducir el sueño del rey, que se iba a convertir en buey y iba a ser derrotado, entonces dijo el rey, vamos a hacer una estatua para que todos la adoren. Y llegaron los mismos satrapas y gobernadores a decir, hay 3 que no lo hicieron, que no les importó lo que vos habías dicho, rey. Y dice que en ese momento el rey se enfureció y los mandó a traer. Y se presentan delante de él y con que ustedes están saliendo bien vivitos, va. O sea que ustedes, si ahorita yo les haga sonar las trompetas, el tamboril, o sea que ustedes no van a adorar. ¿Y qué le dijeron? Al único que podemos adorar es a Dios. Y a nosotros nos ponen la pistola aquí y le dicen, ¿nega a Cristo? Sí, lo niego. Nega a Cristo y te perdono la deuda. ¿Quiénes negaríamos a Cristo? Y nos pasa la de Pedrito y dice, y empezamos a hablar como los de afuera. No es que es el tal por cual, sí, cabal. Pero estos jóvenes, más Daniel, fueron inquebrantables, hermano. Daniel siguió haciendo, oiga bien, lo que tenía que hacer. No hizo ningún intento de ocultar sus hábitos de oración, a pesar del decreto real. Simplemente continuó con su costumbre de orar mirando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y eso donde lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 20 al 40. Pero nosotros solo vamos a leer el versículo número 38. Búsquelo para mientras. Segunda de Crónicas 6:38. Para que pueda entender lo que estamos hablando, debe de leer del 20 al 40. Y dice el versículo 38. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y lloraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, Jerusalén, y hacia la casa que he edificado a tu nombre.
Entonces, Daniel no cambió su estilo de oración. Y yo me imagino que Daniel abría las ventanas, se postraba viendo a Jerusalén y decía: oh amado Padre, tú que estás en los cielos, creador de los cielos y de la tierra, tú que nos formaste, tú que nos redimiste, tú que nos sacaste. Y me imagino que la oración de Daniel era con respecto a toda la enseñanza de ¿qué? De la Torá. Porque lo primero que se debe de hacer cuando se inicia una oración es exaltar el nombre de ¿quién? De Dios. Por eso los discípulos le dijeron al Señor: ¿y cómo debemos de orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y me imagino yo que Daniel lo hacía con voz audible. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si hubiera salido ese edicto? Quizás hubiéramos orado, pero sin hacer bulla. Como cuando usted quiere escuchar una alabanza en casa y la pone suavecito, para que nadie sepa que está escuchando alabanzas, porque todavía le da pena. Pero el vecino pone a Daddy Yankee, va, y a ese Bad Bunny, ¿ah? Y pone el popurrí número 5 de los hermanos Flores, va, y le da todo dar, porque él no se avergüenza de lo que es. Pero yo sí me avergüenzo de alabar y exaltar el nombre del Todopoderoso, que mi casa sea una casa de oración, poniendo una alabanza a un volumen normal, no excesivo. Pero Daniel no le importó. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre de oración. La adoración es el punto central en el conflicto entre el bien y el mal. La oración nos ayuda, oiga bien, a poder conectarnos ¿con quién? Con Dios. ¿A quién adoraremos? ¿Y cómo vamos a hacerlo, hermano? ¿A quién debemos adorar? A Dios, hermano. Ningún hombre se merece, oiga bien, que sea adorado en esta tierra. Porque la palabra en los Salmos dice que toda rodilla se doblará delante de Dios. No adore hombres. No adoremos hombres. Y ese es el problema del ser humano, que adoramos hombres y le quitamos la gloria a Dios. No, debemos de adorar al que se merece toda la adoración. Cuando la lealtad a Dios y la lealtad al Estado entren en conflicto, ¿qué haremos, hermano? Cuando digan que es prohibido ir a ganar almas, que ya no se le puede hablar a las personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? Cuando digan que ya no pueden dar una Biblia en su mano, ¿se va a quedar callado? Cuando digan que van a cerrar las iglesias cristianas evangélicas, ¿nos vamos a quedar callados? ¿O vamos a ser como Daniel, inquebrantables? Sabiendo que este hombre, oiga bien, iba a pasar ¿por dónde, hermano? Por los leones. Y me imagino que desde que estos sátrapas llegaron, ya no le dieron de comer a los leones, ¿verdad? Nuestra decisión en ese momento dependerá de nuestra actitud ahora. ¿Cómo es nuestra actitud hoy? ¿Somos inquebrantables o somos medias tintas? ¿Somos inquebrantables o sabemos en quién hemos creído, hermano? Porque yo le puedo decir, yo sé que mi Redentor vive, hermano. Yo sé que mi Redentor vive. Y que Él nunca me va a dejar ni me va a desamparar. Y en los momentos que me he desanimado, Él me ha tomado de su mano y me ha levantado, hermanos. Yo sigo creyendo en el que me amó, en el que me dio vida cuando no lo tenía. Y voy a seguir haciendo, oiga bien, lo que Él me ha puesto a hacer, ¿a dónde? En este lugar. Edificando vida, discipulando hermanos, oiga bien, formando creyentes, que seamos temerosos y respetuosos de Él.
que sepamos que el pecado no le agrada a Dios y que Él nos va a dar libertad en totalidad. Nos vamos a hacer 3 preguntas en esta mañana. ¿Oro a Dios cada día? ¿Le oramos, hermano? ¿Puedo tener esa comunión con Él a través de la oración? Ay, me levanté tarde. Y usted se baña y se va a su trabajo y en el día ya no habló con Dios. ¿Por qué? Porque la oración no es prioridad en mi vida. Y la oración es, como vivimos, es el punto medio entre el bien y el mal. La oración es la que nos va a sostener ¿a qué? A poder ser fuertes ante la adversidad. Acostumbro a apartar tiempo para mi culto racional para adorar a Dios. El pastor solo en la iglesia nos quiere mantener, iba a decir otra palabra, metidos. ¿Ah? Como a veces digo yo, voy a hacer vigilia. ¿Y para qué vas a hacer vigilia? Y les digo yo, ¿y les afecta? ¿No van a llegar? No lleguen. Si su trato no es conmigo, es con Dios. Yo hubo unos días que me empecé a molestar porque los servidores a veces no apoyan las actividades. Y de ahí entendí que aquí vamos a estar los que queremos bendición, hermano. Los que sabemos de dónde nos ha traído el Señor. Los que sabemos lo que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Los que se la pierden, ¿quiénes son? Son ellos, pues. El hermano Pedro siempre viene y agarra la bolsa y la escoba. Nadie le dice que la agarre y la... Él viene y dice, todos estos son billetes para mí, dice, ¿ve? Todas las hojas que recoge. Porque, oiga bien, la bendición, ¿dónde es? Es en el cielo, hermano. Y así debemos de ser todos nosotros, apartar el tiempo para un culto racional y adorar ¿a quién? A Dios. Usted no viene a adorar aquí al pastor, no, yo vengo a adorar a Dios. Yo vengo a tener un encuentro con Él. Yo vengo a depositar mis cargas en Dios. Yo vengo a tener esa coinonía entre hermanos. ¿Para qué? Para fortalecer mi fe y mi vida y poder hacerle frente ¿qué? A una semana más, a un día más, al siguiente día, para que cuando vengan las tentaciones yo pueda estar fuerte. A eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Leemos la palabra en casa y oramos en casa, sí, pero hay que también apartar nuestro tiempo para el Señor. ¿Cómo es mi relación diaria con Jesús? ¿Cómo es nuestra relación diaria con Dios? Solo en necesidad. Solo cuando estoy quebrantado le busco. O todos los días camino con Él. Cuando va manejando en su carro, va hablando con Dios. Señor, ayúdame a poder salir bien de este problema. Señor, fortaléceme para no andar viendo a las hermanas. Señor, cambia mi mente y mi corazón para no atesorar odio, rencores. Señor, pongo mi mente y mi corazón para que seas tú limpiándolo de todo lo que pasó atrás. Y que no me dejas ser feliz. Pues Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. Siempre están esos recuerdos. Señor, dame un reset. Hermano, o solo cuando hay necesidad le buscamos. ¿Cómo es nuestra relación con Jesús? Hay un corito que dice, tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. Tomado de la mano, con Él yo voy. A donde Él va, dice el corito. No dice, yo lo llevo donde quiero. Dice, a donde Él va. Y Dios siempre va a ir por caminos de bien para usted y para mí. A veces Dios le desvía por otra ruta y usted se pone bravo porque va a gastar más gasolina. No, Dios lo llevó por allí, hermano. No se aburre como el pastor, que aunque en el güey esté rojo la calle, el pastor por ahí dice que se va a ir. ¿Ah? A mí me molestan porque yo siempre ocupo las mismas rutas, hermano. Pues yo no soy taxista, va. Ni Uber, ni driver, no conozco la nomenclatura. Entonces yo siempre muero con la mía, pues. Me dicen, andate aquí por la zona rosa y te metes por allá y no sé qué. Yo me voy por la autopista sur. ¿Ah? Y aquel día irte por aquí porque una gran trabazón va. No, hombre, yo aquí me voy a ir, no me voy a ir.
y adelantito había un choque, después libre, y le digo yo a mi esposa, ¿qué tal y te hubiera hecho caso y ya hubiéramos estado trabados? Le digo. Pero ese soy yo, pero a veces Dios nos lleva por rutas donde va a haber bendición, hermano, donde va a haber salida a mi problema. Entonces podemos decir que la oración es importante para ser cristianos inquebrantables, hermano. Y que debemos de activar la oración hoy en nuestras vidas. Teniendo pausas de silencio para poder escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Porque muchos somos la lista del supermercado, ¿va? Solo queremos, dame. O como los niños, cuando usted va a un lugar con un niño, vaya juguetón con sus hijos. Aquellos que tenemos niños pequeños, qué bueno sería poder hacer una prueba de agarrar a nuestros hijos y dejar que el lugar lo hicieran y nos permitieran darles una carreta y que la llenaran de lo que ellos deseen. ¿De cuánto cree que le saldría la cuenta de todas las cosas que sus niños llevaran en la carreta? Yo conozco al mío, hermano, y le aseguro que ese menos de 10,000 pesos no metiera en esa carreta. Primero lo que agarrara sería el Play 5, va, porque es lo que quiere. Quiere un Play 5, le digo, con que no estudias, le digo, te voy a andar comprando un Play 5. Y se me queda viendo, va. No, le digo, no estás preparado para un Play 5 todavía. Te voy a comprar un Play 1, le digo. Esos ya no funcionan, me dice. Por ahí vas a empezarle. Pero, ¿qué acontecería en ellos? Así somos nosotros también. Solo a pedir venimos al Señor, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos, oiga bien, cristianos de oración para ser ¿qué? Inquebrantables como Daniel y sus amigos. Vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y viene ahí donde les dice cómo deben de hacerlo. Y es exaltando primeramente el nombre de ¿quién? De Dios. Y es lo que hizo Daniel. Exaltar el nombre de Dios. Exalte el nombre de Él, hermano. Dele gracias por lo que le da día a día. Mire, hay tantas cosas por qué ser agradecidos que a veces las pasamos, las pasamos por alto. ¿Quiénes tenemos más de 2 pares de zapatos, hermano? Usted es bendecido. Hay unos que ni uno tienen. ¿Cuántos tienen más de 4 mudadas? Hay unos que no tienen ni una, hermano. ¿Cuántos tenemos un techo? ¿Cuántos tenemos bienes materiales en nuestras casas? ¿Cuántos tienen un trabajo, un negocio? ¿Cuántos tenemos hijos sanos? ¿Cuántos tenemos una esposa o las hermanas de su esposo? Dios es bueno, hermano. Y hay tantas cosas por qué darle agradecimiento a Dios. Solo esta semana Dios me libró de 2 choques. Y en el momentito dije, es que cabal, es que como yo iba trucha, va. ¿Ah? Y mi pie reaccionó rápido, va. Y cabal crucé el timón, va. Y me quité el golpe. No. Gracias, Señor, porque me guardaste de un accidente. Por eso es importante la oración. No somos nosotros, es Dios. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
las oraciones, hermanos, hay oración personal, oración familiar y oraciones colectivas. ¿Cuáles son las oraciones? Las personales. Las que yo directamente tengo para con Dios. En las cuales yo le expongo mis luchas, mis sufrimientos, mis afanes diarios, mis debilidades, sabiendo de que Él me va a dar la salida a cada una de ellas. Pero no es para decir, Señor, gracias por este día, bendíceme, amén. Esa oración es para un neófito, para un principiante. Pero para usted y yo que tenemos 3, 5, 10 años de ser creyentes, usted mínimo debe de orar de 5 a 10 minutos todos los días. A veces a mí no me dejan orar cuando vamos a comer porque oro mucho. Entonces ellos quieren que diga, Señor, bendice estos alimentos que van para adentro, amén. Ajá, entonces, no, ¿verdad? Hay que darle gracias al Señor porque los pone, porque los da, porque nos da el privilegio de tenerlos y pedir por aquellos que no tienen, ¿verdad? Que pueda llegar a alguien a llevarles una bendición. Pero debemos de orar, de ser agradecidos con Dios. Es que ya oré en la mañana, no, vuelva a orar, hermano. Hay que orar en todo momento. Cuando usted se sube a su vehículo y va a ir a un trayecto largo, Señor, llévanos con bien. Guarda las llantas, guarda las esferas, Señor, que el combustible alcance, que no vaya a haber ninguna falla en el radiador o en el ventilador, que podamos llegar con bien, Señor. Que seas tú guardándonos, protege. Es que estos pastores mucho espiritualizan las cosas. No, hay que orar por la protección. Yo ahí le digo a mi hija, todos los días que vas en tu carro para allá en esa calle de los Chorros, orá que Dios te guarde. Orá que Dios tome el control de tus frenos. Un día de estos en la noche fuimos a una vela allá a Chalchuapa y me fui aquí por el volcán, hermano. Pero después de la mitad todo es para abajo, va. Y en un momentito, como el carro es automático y la camioneta pesa, agarra velocidad. Y hay que ir frenando, va. Y de repente empecé a sentir un gran tufo de fricción, hermano. Y en una vueltecita sentí que el freno se puso muy duro, va. Entonces se recalentó. Entonces en ese momento me acordé de todas las clases que me habían dado, va. No, en ese momento dije, Señor, guárdanos, llévanos con bien. Y le puse primera a la camioneta. Y ahí me fui compresionando a pura primera, va, a puro motor. Hasta que ya sentí que el freno se empezó a desahogar, ¿verdad? Ya pasé a segunda. Y así nos fuimos, hermano. Y yo le decía a una que iba con nosotros, y ya vamos a salir de esto, le decía yo. Porque ni una luz, hermano, súper oscura a calle, y sin conocer. Y ahí íbamos. Hasta que salimos. Ya cuando nos incorporamos a la carretera de allá de Quesalte, hermano, ya me brillaron los ojitos, va. Y le metí la chancleta a la camioneta para que se enfriaran más, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Orar, hermano. Entonces, ¿a quién debemos orar? Vamos a Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Estamos siempre con los inquebrantables. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso, en nuestras oraciones personales, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. ¿A quién? Al Padre. En el nombre de Jesús. Entonces, todo lo que usted necesita en cualquier área de su vida, pídaselo al Padre en el nombre de Jesús. Y si está en la voluntad de Dios, Él se lo va a dar. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. No cuando yo quiera. Cuando Él quiera le va a dar su milagro. Cuando Él quiera le va a dar su bendición. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano. Entonces, después de pasar por el proceso de Daniel, que es un hombre de oración,
Hoy vamos a ver que Daniel fue un hombre protegido. Y vamos a ir al capítulo 6, versículos del 11 al 23. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Llegaron a cuestionar al rey. Respondiendo el rey diciendo, verdad es, y lo asegura conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, tío rey, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol, oiga bien, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persa, y que ningún edicto u ordenanza que el rey haya mandado puede ser quitada. Entonces, oiga bien, estos hombres tenían algo contra Daniel. ¿Y sabe qué tenían contra Daniel? Odio y resentimiento. Porque el odio y el resentimiento no nos dejan ver las cosas buenas que los demás tienen. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20, y aquí viene, mi hermano. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey, y en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. ¿Ha confiado usted en Dios? ¿Y por qué le tiene miedo a los leones? ¿Ah? ¿Y por qué le tiene miedo a esos leones del mundo? ¿Por qué le tiene miedo a la deuda? No le tengo miedo a la deuda, hermano. No le tenga miedo a los hombres. No le tenga miedo a la enfermedad. Dios le va a sostener con su mano. Dios va a poner la bendición en su mesa. Dios va a bendecir su negocio. Mire, yo tengo un amigo y hermano y pastor y conocido que tiene su panadería allá por los condominios Atlanta. Y ahí no hay nada bueno, hermano.
Pero no le han puesto renta, ya tiene como 8 años de estar ahí. No tiene renta. Y no digo el nombre porque capaz llegan. No tiene renta, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe en quién ha creído y su confianza está en Él, Dios le va a guardar, hermano. ¿Ah? Entonces, oiga bien, Daniel, un hombre librado por Dios. Dios le va a librar de su problema. Dios le va a librar de su enfermedad. Solo confía en Él, hermano. Oremos todos los días. Aprendamos a confiar en Dios y a morir a nuestra voluntad. Muramos a nuestra voluntad. Mire, es que nuestra voluntad nos daña. Creemos que le podemos ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. ¿Qué le pasó al siervo cuando el arca del pacto se iba a caer? Pues? Quiso ayudar, sostenerla. ¿Y qué le pasó? Se murió, hermano. Porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios quiere que confiemos en Él. Mira, Señor, yo voy a hacer la mía. Voy a ir a empeñar estos volados. Voy a ir a la cornucopia para pagar al guito y vos hacer los restos. Dios no necesita esa ayuda. No se deshaga de las cosas que Dios le ha dado. Mejor ordene sus finanzas y pídale dirección a Dios. Y Dios le va a bendecir. Cuando vean usted que un corazón puro y sincero delante de Él. Así es como actúa Dios, hermano. Y número 5, Daniel fue un hombre vindicado. Vamos a Daniel 6, 24 al 28. Todo lo que usted hace para Dios va a ser bendito, hermano. Todo lo que usted hace para su familia va a ser bendito. Todos los chambres que se le puedan levantar a su alrededor, si son mentiras, oiga bien, usted va a ser bendecido. Si todos esos chambres que andan alrededor son verdad, compongámonos. ¿Ah? Si andan diciendo que usted tiene otra mujer, que usted tiene hijos por afuera y es mentira, Dios lo va a bendecir, hermano. Si es verdad, dígale a su mujer, mira, tengo 3 hijos por fuera, pero yo ya no tengo nada que ver con la mamá de ellos. Fue un desliz, no fue un desliz. ¿Ah? Ahí fueron como 8 años de desliz. Pero me he compuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted anda en lo correcto, Dios lo va a poner donde usted tiene que estar, hermano. Vamos a Daniel 6, 24 al 28. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos. Es triste, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. ¿Por ser qué? Inquebrantable, hermano. Inquebrantable. No se deje seducir por nada de este mundo. No vendamos nuestro cristianismo por cosas insignificantes. No perdamos nuestros hogares, nuestra familia por una noche loca. No, mis amados hermanos. No vende su cristianismo por tomarse una cerveza y comerse un cóctel de camarones. No, hermano. Seamos inquebrantables para la gloria de Dios, porque nuestra bendición y nuestro socorro viene de lo alto, así como vino en la vida de Daniel. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de Daniel nos muestras cómo tú respaldas la vida de aquellos que son inquebrantables para contigo. De aquellos que no importando la condición en la que se encuentren, saben que tú estás vivo en sus vidas y que tú les ayudarás a salir de su condición.
Oramos, Dios, para que seas tú en cada uno de nosotros, llenándonos con tu Espíritu Santo y poder ser inquebrantables, Dios, y poder ser personas que vivamos para ti, que nos guardemos para ti, que demostremos a nuestros hijos cómo debemos de caminar en esta vida, cómo debemos de guiarles e instruirles. Gracias por ser bueno. Gracias por amarnos, Dios, y por estar con nosotros siempre. Ahora, si usted está escuchando esta transmisión y aún no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, quiero invitarle hoy a que abra las puertas de su corazón y pueda rendirse delante de Él y recibir salvación y vida eterna. Si tiene la fe y el arrepentimiento, repita esta oración. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, hoy quiero invitarle a que pueda buscar una iglesia local. Si está en la zona de Santa Tecla, nosotros estamos ubicados en Colonia Las Palmeras, al final de la 10ª Avenida Norte, en el pasaje 3. Busque al pastor de su localidad y pídale que le hable más de la salvación. Si tiene una Biblia en casa, lee el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. El Verbo se hizo carne. Cantamos esta bonita alabanza y le decimos: gracias por ser bueno. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme, dígalo, iglesia. Y gracias por salvarme. Y gracias por tu compasión. Y gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro, dígalo. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús, como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios, eres mi esperanza, Jesús. En esta mañana usted necesita oración. Quiere poner delante de Dios esas peticiones especiales. Levante su mano para orar por usted. Usted que está en casita, levante su mano. Padre, oro por cada uno de aquellos que a esta hora han levantado su fe en señal de esperanza, de confianza, de saber que tú hoy
traerás respuestas a sus vidas. Oramos por aquellos que están pasando por necesidad, aquellos que tienen, Señor, en oración a sus hijos. Oramos por sus familias, por sus finanzas, por la provisión de empleo. Oramos por los que están enfermos, por los que están debilitados en la fe. Que seas tú, Señor, en esta mañana, trayendo sanidad, trayendo restauración y respuestas a esas peticiones especiales. Bendíceles, ayúdales, fortaléceles y sé tú reinando en sus hogares. Llévanos con bien y que lo que resta del día podamos gozarlo en familia y que por la tarde podamos estar reunidos, Señor, dándote el servicio en Fusate. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Nos vemos el martes en Familias en Victoria. Bendiciones para todos.